Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos ya en esta noche de martes, listos para esta transmisión, esta conversación que tenemos aquí el día de hoy. Hoy, Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es día de vernos aquí y de encontrarnos en esta red social para conversar, para poner sobre la mesa algún tema que creo con todo mi corazón Dios ha puesto en mí para poder compartir con todos ustedes. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos a esta transmisión, a quienes nos visitan por primera vez, que se encuentran con estas transmisiones en vivo, a quienes ya constantemente nos van siguiendo y están esperando el momento y el día y la hora para poder entrar a estas transmisiones y poderse conectar a esta transmisión en vivo, lo cual agradecemos mucho a Dios por sus vidas, por su esfuerzo, por esas ganas de poderse conectar, de poder estar en estas transmisiones en vivo y conversar de temas que creo son importantes para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a nutrir nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, para poder tomar mejores decisiones, para mejorar nuestra situación de vida, en fin, todo aquello que contribuya para bien en tu vida a través de esta conversación que espero sea de mucha bendición para ti. Bueno, pues así es, estamos en esta transmisión y esperando que cuando te llegue el aviso, cuando te llegue la notificación de que ya estamos transmitiendo en vivo, puedas conectarte y compartir el video con tus contactos, avisarle a tus amigos, a tus hermanos en la fe, decirles ya está la transmisión, vamos a conectarnos a ver de qué vamos a platicar el día de hoy y que esto pueda fortalecerte en gran manera, fortalecer tu ánimo, fortalecer tu fe, tu confianza en Dios y que podamos tener eh, nuevas fuerzas para continuar, para perseverar en el Señor. Pues como muchas veces lo he dicho aquí o como en muchos momentos lo he comentado con ustedes, este es un lugar de reunión para conversar de la palabra de Dios, de la Biblia. Yo soy pastor de una congregación. Hay quienes me conocen antes de que yo fuera cristiano y no se imaginan cómo aquel AXA de aquel entonces pudo llegar a ser pastor cristiano. Es un camino por el cual Dios me ha llevado y me ha permitido conocerlo a Él y acercarme a Él y venir a Él para poder ahora compartir con todos ustedes lo que Él ha hecho conmigo. Así es que, para sorpresa de muchos, para incredulidad de otros, soy pastor de una congregación, soy cristiano desde hace ya 29 años, gracias a Dios. Estoy por cumplir 30 años de conocer el Evangelio y Dios me ha ayudado, Él es el que me ha bendecido en todo este caminar, en altas y bajas, en buenas y malas, Dios es el que me ha sostenido. Sobre todo porque a veces pensamos que el que es cristiano ya debería de caminar flotando en el aire con una especie de aura espiritual que refleje esa gloria maravillosa de Dios. Por supuesto que nos encantaría que sucediera como le sucedió a Moisés, que sin darse cuenta, descendía del monte después de haberse encontrado con Dios y su rostro resplandecía como un sol y él ni siquiera se había dado cuenta de eso. La gente se maravilló de ver esto en Moisés y se sorprendía de que fuera Moisés quien reflejara esta luz de Dios, esta gloria de Dios, y esto le sorprendió a muchos, pero quisiéramos ver ya a los cristianos resplandeciendo sus rostros como sol y poder reflejar el carácter de Cristo y poder mostrar lo que somos en Dios. Quisiéramos ya ver eso, de verdad. Anhelo que algún día pase en mi vida, pero tengo que ser honesto, perdón, con ustedes y decirles que todavía no, que todavía eh, no llego a ese nivel o no alcanzo esa gloria tan extraordinaria que pudiera reflejar o que pudiera mostrar el amor de Dios. Hay muchas cosas todavía en mi vida que Dios está moldeando y está transformando. Hay cosas que en algún momento fueron tropiezo y tomé decisiones equivocadas y me equivoqué, tomé una mala decisión, actué de mala manera, contra incluso
hasta lo que yo mismo creo, y eso hace que se muestre realmente lo que hay en nuestro corazón y que tiene que ser transformado por completo. No somos perfectos, no pretendemos ser perfectos, no pretendo ser perfecto. Hay muchas cosas que tienen que ser moldeadas y transformadas en mí, hay cosas que tienen que cambiar y mejorar en mí, por supuesto, pero eso no implica que, o eso no cambia mi fe o mi convicción de seguir a Jesús, de seguir a Jesucristo. Anhelo con todo mi ser poder ser la persona y reflejar de manera clara y contundente, reflejar el carácter de Cristo, mostrar lo que Dios quiere que yo refleje, la persona que Dios quiere que sea, y quisiera mostrar eso, quisiera poder compartir eso con ustedes y que ustedes lo puedan ver, pero sé que todavía falta algo por caminar, falta camino por recorrer, cosas por mejorar, y definitivamente buscamos hacerlo. Pero una cosa me queda clara, que a pesar de todas las cosas que pasan y de todas las decisiones que tomo y los errores que pudiera cometer, que he cometido y que pudiera cometer, hay algo que no quisiera cambiar en mi corazón, y es am, permanecer en Jesús, permanecer en Cristo, vivir para Cristo. Ese es el anhelo de mi corazón. Así es que sí, seguramente batallaré algunas cosas, mejoraré en otras, perfeccionará el Señor algunas otras en mi vida, pero mi voluntad, mi deseo, la petición de mi corazón es no soltarme del Señor, no soltarme en ningún momento a pesar de cualquier cosa, no soltarme, y eso es vivir para Cristo, eso es lo que quiero en mi corazón. Ahora, quizás como yo hay muchos cristianos que anhelan eso y que eh, tenemos en el corazón la convicción de vivir para Dios, pero todavía batallamos con algunas cosas. Todavía nos cuesta trabajo ser el reflejo de Jesús en la tierra, nos cuesta trabajo ser aquellos que testifiquen del nombre de Jesús sin que el nombre de Jesús sea vituperado, sin que el nombre de Jesús sea avergonzado por causa nuestra. A veces nosotros quisiéramos mostrarle al mundo quién es Jesús, pero nuestros actos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, las reacciones que tenemos ante ciertas cosas, pues no reflejan el carácter de Cristo y no dan un buen testimonio de Jesús. Y entonces, en lugar de vivir reflejando el carácter de Cristo, vivimos avergonzados porque no podemos reflejar a Jesús, nuestro Señor. Ahora, eso no significa que no ames a Dios, eso no significa que no tengas temor de Dios, eso no significa que no quieras perseverar en Jesús y ver los señalamientos, las acusaciones, ver las críticas que hay contra tu vida, contra tu persona, contra tu iglesia, contra tu pastor, y tú tratas de defender la fe y tratas de defender a todo el mundo diciendo, no somos perfectos, estamos siendo transformados, no hemos logrado la victoria, estamos avanzando, el Señor nos tiene en un proceso, la iglesia es un lugar para pecadores y ahí es que somos transformados. Sí, tratamos de justificar mucho lo que todavía no logramos alcanzar. Y ahora con esto no quiero condenarte, ni juzgarte, ni señalarte respecto al tipo de vida que llevas o cómo vives. Hay dos cosas que tenemos que considerar siempre. Amar a Dios es una cosa, tener temor de Dios es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Y amar a Dios, eso es algo que se produce en nosotros porque Él nos amó primero. O sea, yo puedo decir que amo a Dios, yo puedo decir que mi vida es Dios, que quiero perseverar en Dios y no tener temor de Dios en mi corazón. Puedo pensar que mi vida es eh, como una consecuencia, perdón que lo use así, no era la palabra que buscaba, pero es como el resultado, es el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, yo soy ahora el resultado de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús me perdonó, limpió mis pecados, me ha dado salvación, ahora lo conozco, puedo acercarme a Él, vivo para Él, pero
eso es resultado de su amor. Yo lo amo porque Él me amó primero. Yo tengo amor hacia Dios porque Él me amó primero, porque puedo experimentar su amor. Escuchaba hoy, mi esposa me platicaba un testimonio de un ministro, un maestro de la palabra, y me contaba su historia, cómo él vivió antes de consagrarse más plenamente al Señor y las cosas que hizo siendo cristiano y las cosas con las que batalló siendo cristiano. Y escuchaba el testimonio y en mi cabeza daba vueltas, mientras mi esposa me platicaba este testimonio, en mi cabeza daba vueltas el hecho de que este hombre, este ministro, este maestro de la palabra, am, tenía en su corazón el amar a Dios y el vivir para Dios. Y él estaba seguro de esto, de que amaba a Dios, pero ahora su vida y lo que hacía y cómo enseñaba la palabra y cómo se aferraba a Dios era resultado de haber entendido o de haber comprendido que Dios lo amó primero y él quería corresponder ese amor. Por eso el Señor Jesús decía, al que se le perdona mucho, ama mucho. Y en ocasiones nosotros aprendemos a amar a Dios y aprendemos a buscar a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, una cosa es que ames a Dios como resultado del amor que Él tiene por ti y entiendes que Él te ha amado, que te ha perdonado, que ha limpiado tus pecados y correspondes en amor al Señor. Pero otra cosa es tener temor de Dios. Temor de Dios es honrar su nombre, es guardar sus mandamientos, es reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas, es consagrar tu corazón para amarlo sobre todas las cosas. Este amor que nosotros experimentamos o podemos sentir o podemos vivir hacia Dios es algo natural como efecto, como reflejo del amor que Él mostró hacia nosotros. Pero el temor de Dios, el temor que tenemos hacia Dios es algo que decidimos nosotros. Nosotros decidimos tener temor de Dios. No estoy hablando de tenerle miedo a Dios. Eso no es bíblico. Eso no es algo que nosotros experimentamos como cristianos. Lo que nosotros no es un terror a Dios que nos va a castigar o que nos va a mandar fuego del cielo. No, no. El temor a Dios es esa reverencia, es ese respeto permanente en nuestro corazón, es esa honra que le queremos dar a Dios por ser Él Dios. Ese temor de Dios es lo que necesitamos. Y el temor de Dios, el amor de Dios, perdón, vuelvo otra vez al amor. El amor de Dios en nosotros puede manifestarse de muchas formas y entre ellos es el amor que nosotros tenemos a Dios. El temor de Dios, el temor que tenemos de Dios, este temor reverente, este respeto a Dios, este honrar su nombre, honrar su presencia, guardar sus mandamientos, este temor de Dios es lo que desata su gloria o desata su poder, desata su gracia sobre nosotros. Necesitamos estas cosas en nuestras vidas, necesitamos profundizar en ello, aprender de ello, crecer espiritualmente para que nuestras vidas se fortalezcan en esta convicción de nuestro corazón y poder vivir para Cristo. Lamentablemente, o nos aferramos mucho al amor de Dios y creemos que con solo decir que amamos a Dios es suficiente, aunque no honremos ni respetemos su nombre, aunque no guardemos sus mandamientos, aunque no sigamos su consejo, no honremos su presencia, se nos olvide que somos templo del Espíritu Santo y actuemos y vivamos de maneras reprochables por el mismo Dios o por nuestra misma conciencia que nos diría, esta no es la forma de vivir o de actuar o de corresponder al amor que Dios tiene en tu vida. Esa es la lucha que constantemente tenemos y continuamente seremos señalados, criticados, juzgados por los demás, haciéndonos ver o haciéndonos saber que somos malos, perversos, pecadores, sucios, hipócritas. Y este señalamiento constante que hay sobre nuestras vidas o este señalamiento que hay en nuestro corazón por nuestra propia conciencia, esta crítica constante de los demás hacia el cristianismo, hacia nuestra fe, pues provoca que en algún momento eh, negociemos o entremos en esa negociación entre lo que el mundo quiere y lo que Dios quiere. Vivir conforme a lo que el mundo dice que debemos de vivir o vivir conforme a lo que Dios dice que debemos de vivir. Y pretendemos negociar entre lo que queremos ver de Dios en nuestras vidas y lo que nuestras necesidades, nuestras circunstancias, nuestro entorno, la gente que nos rodea, nos dice que cómo debería de ser nuestra vida. Y tenemos esa lucha permanente en nuestro corazón. Y entonces, por más que nos esforzamos de vivir para Cristo o de vivir para Dios,
sustentando nuestra fe en el Señor, aferrándonos a nuestra fe en el Señor, por más que nos esforzamos, batallamos, porque entonces hay todo un coro alrededor nuestro de voces que nos rodean diciéndonos cómo deberíamos de vivir, cómo deberíamos de ser, y terminamos en una especie de estira y afloja con respecto a nuestra relación con Dios. Entonces queremos que Dios nos bendiga, queremos la presencia de Dios, queremos lo sobrenatural de Dios, queremos experimentar las cosas maravillosas, esta vida abundante que Jesús promete que tendríamos en Juan capítulo 10, versículo 10, y quisiéramos tener esta vida abundante, queremos tener esta relación con Dios, pero al mismo tiempo batallamos con nuestras convicciones, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, incluso con los seres que amamos, y no corresponde, incluso nuestra propia fe no corresponde con nuestra conducta. Y pareciera que somos un fracaso. Como cristianos no estamos haciendo y viviendo lo que Jesús dice que deberíamos de vivir. Pero incluso también ponemos reglas que nosotros mismos decimos que vamos a respetar, como que vamos a orar o que vamos a ir a la iglesia. Ponemos reglas en la casa de cosas que sí se deben de hacer y cosas que no se deben de hacer, con las que estamos de acuerdo, con las que no permitimos. Tratamos de educar a nuestros hijos de cierta manera bajo estos principios espirituales, estos principios de fe que la Biblia nos enseña, y terminamos negociando, terminamos cediendo un poco en esta negociación de vivir una vida para Dios, pero también al mismo tiempo decimos los tiempos cambian, hay que estar actualizado, no hay que ser tan religioso, no hay que ser tan fanático, y entonces vamos y tratamos de negociar un punto medio que nosotros creemos o consideramos que ese es el punto en el que Dios quiere que vivamos. Pero no es así. Nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Dios dice que debemos de vivir. Es decir, necesitamos vivir para Dios de la manera en que Dios quiere que vivamos, la manera en que Dios espera que vivamos. Pero nos cuesta mucho trabajo. Entonces no es sencillo vivir para Cristo, decir que vivimos para Cristo. Ahora no estoy hablando de que nos llenemos la boca, decimos yo vivo para Cristo y todo el tiempo publicamos cosas cristianas en internet y en las redes sociales, y realmente la batalla, porque a lo mejor hasta con nuestra familia nos cree que somos verdaderos cristianos, pero la verdadera batalla la tenemos en nuestro interior, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con las cosas que hacemos cuando nadie nos ve o creemos que nadie nos ve. Y esa lucha de verdad interna, esa verdadera lucha interna, es la que nos confronta si somos o no somos verdaderos cristianos. Y perdón que use esto de verdaderos cristianos, ya le expliqué antes, no estoy de acuerdo con esa frase, pero es para poner en contexto esta lucha que tenemos en nuestro interior. Así es que constantemente todos batallamos con esa lucha. Algunos lo superan más pronto, algunos logran vivir una vida más plena en Cristo Jesús, rompen con esos paradigmas, se deshacen de la religiosidad y tratan de vivir con una libertad que aparentemente es la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, pero en realidad es una especie de liberalismo, de libertinaje, donde no pretendemos seguir los mandamientos del Señor, sino que buscamos ser más bien condescendientes, menos religiosos, menos exigentes con nuestra vida espiritual, tolerantes, con frases como Dios sabe, Dios me conoce, Él me perdona, Él me ama, voy a cambiar pronto, estoy en el proceso. Son frases, son palabras que usamos para justificar que estamos en este cambio para ser personas, para ser discípulos de Cristo, para ser personas que viven para Cristo. Y normalmente comparamos la vida de la iglesia primitiva, estos primeros apóstoles, estos primeros discípulos que estaban dispuestos a vivir para Cristo, dar la vida por Él, ser muertos por causa del Evangelio. Y hoy pensamos que sí estamos listos para morir por causa de Cristo, pero realmente bajo presión, bajo las circunstancias, bajo ciertas condiciones de vida que tenemos, entonces nos damos cuenta que realmente no, que todavía somos de los que damos la espalda al Señor, o somos los que escondemos la fe para no ser juzgados, somos de los que nos da pena testificar que somos cristianos, todavía nos cuesta trabajo que la gente sepa que somos cristianos, o tenemos ciertas actitudes que aparentan ser de cristianos, pero nuestra naturaleza
de pecado, nuestra vieja manera de vivir todavía sale a la luz y la gente nos identifica como alguien bonachón, buena onda, alguien que es compasivo, que tiene buenos modales, que tiene buenos principios, pero que al final de cuentas es alguien que habla en doble sentido, es alguien que bromea con cosas eh, de Dios, que se burla incluso de la fe, que critica a otros cristianos o que critica a sus propios compañeros de trabajo. Y entonces la gente nos mira, la gente está esperando que los hijos de Dios brillen, resplandezcan, porque quieren tener una esperanza, quieren vivir una esperanza, que sí hay una esperanza de salvación, que sí hay un Dios, que hay un Dios que está en control, que está observando a la humanidad, que está contemplando todo, que llegará el momento en que hará juicio y que vendrá justicia a la tierra, que vendrá paz a la tierra. Hay gente que está esperando que eso pase y si tú y yo somos el mensaje de Cristo y somos el mensaje de Jesús para ellos, pero no es un mensaje claro, no es un mensaje correcto, pues entonces estamos batallando. Y es aquí la invitación de esta noche en esta conversación que tengo con ustedes hoy. Bienvenidos todos, gracias por sus mensajes, los estaré leyendo. Por ahí ya vi el mensaje de Elizabeth Merino, también vi el mensaje de Rodolfo, también veo el mensaje de Irma. Gracias, de verdad, estaré viendo sus likes por ahí a los que se van conectando, los que van llegando y van entrando a esta transmisión. Gracias por acompañarnos esta noche. Yo espero, por ahí vi también al pastor Saúl Lemus. Pastor, un abrazo grande. Gracias a todos, de verdad. Estaré leyendo sus mensajes, estaré leyendo sus saludos, sus likes. Por lo pronto, por ahí dejen sus comentarios, interactúen en esta conversación, que normalmente yo soy el que habla y habla y habla, pero de alguna manera la interacción que ustedes tienen con nosotros permite que el algoritmo avise que ya estamos en esta transmisión y otros más vengan y se integren a esta transmisión. Así es que gracias, gracias también por compartir el video. Y bien, lo que hoy quiero compartir con ustedes, primero vamos a Romanos, capítulo 14. Gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Y en esto que me atreví a poner como título a este mensaje o esta conversación de esta noche es vivir para Cristo. Eh, Como cristianos, para los cristianos este es un vocabulario común. Decirle eso a alguien que no cree en Cristo, decirle que estás dispuesto a vivir para Cristo o que tu vida es para Cristo, le suena raro, le suena religioso, le suena fanatismo, ¿no? Cosas que tienen que ver con un pensamiento corto, una manera de pensar corta. Entonces, cuesta trabajo que la gente te crea que vives para Cristo. Y más con lo que acabo de explicar, en esa laicidad, perdón, en ser tan, laicidad no, en ser tan light, ser tan ligeros, en esa ligereza de vivir para Cristo, que mucha gente no te cree o no cree que se pueda vivir para Cristo, porque ya no son los tiempos de Pablo, porque ya no son tiempos en que los cristianos eran echados al circo romano, eran asesinados por causa de Cristo, o porque no estamos en una región donde se persiga el cristianismo, donde las religiones predominantes como el Islam o ideologías como el comunismo no permiten el cristianismo con libertad. Pensamos, no, allá los hermanos están siendo perseguidos, ellos son verdaderos cristianos. No, creo que el vivir para Cristo tiene que ver no solamente con ser perseguidos, sino con lo que reflejamos, con el estilo de vida que tenemos. E insisto, no es que yo pretenda ser ya perfecto y que ya sea ya alguien que vive completamente para Cristo. Creo que precisamente el propósito de este mensaje es que seamos confrontados tú y yo acerca del estilo de vida que llevamos, sin pretender poner una carga. Yo no pretendo poner una carga sobre tus hombros para que vivas de manera religiosa. Al contrario, Jesús nos vino a dar libertad. Él mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y él también dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que no se trata, esto no es un tema de religiosidad, esto no es un tema de fanatismo, esto no es un tema de hacerte sentir culpable o poner cargas sobre tus hombros o que vivas aterrorizado por el castigo que Dios va a traer a tu vida. No, el propósito precisamente de vivir para Cristo es vivir libres, ser verdaderamente libres, poder experimentar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y poder vivir una vida para Cristo sin cargas, sin pesos, sin culpas,
sin este pensamiento religioso que nos hace creer que si no cumplimos con los requisitos, pues somos hipócritas y no somos dignos de seguir a Jesús. Creo que las enseñanzas del apóstol Pablo nos abren un poco más el panorama y el entendimiento respecto a la vida que nosotros deberíamos de tener para Cristo y cómo es vivir para Cristo. Así es que primero vamos a Romanos. Quiero ahondar un poquito en esto esta noche y poder dejar esto en tu corazón. Primero vamos a Romanos capítulo 14. Seguramente has leído este texto y has meditado en ello o has escuchado un mensaje, una prédica al respecto. Y yo espero que hoy se nos abra un poco más el entendimiento, un poco más el panorama y no pensemos de manera cuadrada, de manera religiosa, sino que abramos nuestro pensamiento a lo que Dios quiere para nosotros. Dice Romanos 14, versículos 7 al 10. Dice, todos vivimos para el Señor y ninguno vive o muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó por esta razón, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, perdón, versículo 10. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante él. Le leí la versión Palabra de Dios para Todos, porque es la que hoy quiero compartir con ustedes. Pero en la Reina Valera tú puedes leer el mismo texto y quiero leerlo. Versículos 7 al 10 del capítulo 14. Dice la palabra del Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto es el mismo texto, pero la Reina Valera. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Una de las cosas que nos pasan constantemente como iglesia del Señor, como cristianos, es que ocupamos mucho tiempo en mirar la vida de los demás cristianos. Y no se diga de los que no son cristianos. Miramos mucho la vida de los no cristianos, pero también miramos la vida de los cristianos y juzgamos por qué aquel hace esto, por qué aquel danza de esta manera, por qué se viste de esta forma, por qué actúa de esta otra, por qué se congrega en tal iglesia, por qué escucha tal predicador. Invertimos mucho tiempo en juzgar a los demás, cómo vive, cómo se comporta. La carta a los romanos es una carta de libertad, de poder presentar el evangelio a aquellos que deciden seguir a Jesús y presentarles el evangelio con sustento escritural, con revelación escritural, pero sobre todo con la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, explicando los fundamentos de la gracia. El apóstol Pablo en esta carta a los romanos explica los fundamentos de la gracia, ahonda y profundiza en la gracia para que podamos entender que no es por la legalidad o por el legalismo, que no es por cuán religiosos podamos ser, ni es por nuestras obras que podemos sostenernos, sino es por la fe en Jesús, y esta fe en Jesús, que es la gracia de Dios sobre nosotros, es lo que nos da libertad y podemos ser hijos de Dios por la obra que hizo Jesús, no por nuestras obras. Sin embargo, también el apóstol Pablo habla de la importancia de reflejar a través de nuestros actos, es decir, a través de lo que hacemos y las actitudes que tenemos, lo que hemos creído. Es decir, no podemos decir que creemos en el Señor, no podemos decir que creemos en Jesús y creemos en su gracia si nuestras vidas no son transformadas. Por eso el apóstol Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Nosotros vivimos para Cristo, nosotros vivimos para el Señor. Nuestras vidas tienen un propósito en Dios, tienen una razón de ser en Dios. Somos salvados por un propósito, somos alcanzados por su gracia y por su misericordia y perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para darle sentido y propósito a nuestras vidas. No se trata solamente de evitarnos el infierno. La salvación no solamente es evitar el infierno, como muchos religiosos o críticos de la religión hablan del cristianismo. No, es que los cristianos se refugian en un cuento de hadas para evitar lo que les aterroriza, el infierno. Hace poco veía una imagen que decía,
si Dios que castiga, que maltrata, que permite la muerte, que no es justo, Él está en el cielo, yo no quiero ir al cielo, yo quiero ir al infierno. Eh, y cuando yo vi eso dije, wow, ese es el pensamiento de mucha gente. Y lo piensan de esa forma porque no han podido ver en nosotros, en los hijos de Dios, no han podido ver realmente lo que significa vivir para Cristo. Porque cuando hablamos de vivir para Cristo, hablamos de prohibiciones. Decimos, los cristianos no participamos de esto, los cristianos no hacen esto, los cristianos no se visten de esta forma, las cristianas no tienen que hacer esto o aquello. Y tratamos de hacer una serie de prohibiciones, una serie de normas y de reglas que impiden que podamos vivir con libertad. Estamos más preocupados por poner reglas y reglas nuevas que normalicen, o perdón, que den normalidad a nuestras vidas y que sea a través de estas reglas que descubrimos en la Biblia o extraemos de la Biblia como parte de nuestro estilo de vida. Y el apóstol Pablo dice, realmente en lo que deberíamos de pensar es en vivir para Dios, en vivir para el Señor. Sea que estemos vivos o sea que muramos, somos del Señor, a Él le pertenecemos. El que pagó por nuestras vidas fue Él, el que nos redimió fue Él, el que hizo la redención con el precio de sangre, con el precio de su vida en la cruz del Calvario fue Jesús. Así es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Ahora tendríamos que vivir para Él. Si vivimos, dice el apóstol Pablo, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, o sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Y este pensamiento es lo que nos cuesta mucho trabajo asimilar, porque pensamos que vivir para el Señor es vivir religiosamente, es tener un estilo de vida religioso, es cumplir con ciertas normas, cumplir con ciertas cuotas. Yo lo digo de esta manera, yo digo que el cristiano está acostumbrado a cumplir cuotas espirituales y no alcanza a entender o a discernir cuál es el propósito de Dios para su vida. Es decir, cumplimos con las cuotas de oración. Hay que orar, hay que levantarse a las 5 de la mañana y entonces nos levantamos a las 5 de la mañana porque es la hora que nos dicen que es la mejor hora para orar y cumplimos con la oración a las 5 de la mañana, no sé cuánto ores, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, el tiempo que ores a las 5 de la mañana y entonces cumplimos la cuota de la oración a las 5 de la mañana, pero si tú no puedes a las 5 entonces lo haces a las 7 pero hay que cumplir la cuota de la oración y cuando cumplimos con esas cuotas de espiritualidad, como oración, ayuno, lectura de la palabra, congregarnos, cumplimos con esas cuotas, creemos que tenemos ciertos derechos espirituales o ciertos derechos cristianos que nos permiten recibir de parte de Dios lo que ya nos ganamos a través de esas obras, el privilegio, la oportunidad, la bendición, y entonces perdemos el propósito de nuestras vidas, que es conocer al Señor. Si tú tienes oportunidad de orar a las 12 del día, porque es la única hora que tienes oportunidad, porque no te levantas temprano, porque siempre te duermes tarde por tu trabajo y es difícil que te levantes a las 5 de la mañana y tu hora que ya estás más despierto, ya te aseaste, ya te alistaste para poder continuar con tu día y es a las 12 del día cuando estás más despierto y crees que ya tu oración ya no sirve a las 12 del día porque ya se te pasó las 5 de la mañana, eso es religiosidad. Esa es la religiosidad que creemos que tenemos, que estamos fallando y que se vuelve un peso o un lastre en nuestras vidas, la vida en el espíritu. Y entonces creemos que tiene que tener ciertas características, ciertos horarios. Ahora, no estoy diciendo que no ores a las 5 de la mañana. Si puedes orar a las 5 de la mañana, hazlo. Pero no solamente a las 5, hazlo a las 9, hazlo a las 10, hazlo al mediodía, hazlo a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, cuantas veces sea necesario, el tiempo que sea necesario. Lo importante no es cubrir cuotas espirituales de oración o de lectura de la Biblia o de congregarte. Lo importante es que puedas tener una comunión con el Señor y no cuotas que cubren tu espiritualidad. Tu espiritualidad depende de lo que Jesús hizo por ti y el conocer ese camino, el conocer esa verdad, el tener ese conocimiento que te permite acercarte al Señor para poder experimentar el que vives para Cristo. Entonces nosotros vivimos para Cristo y si morimos estamos con Él, pero si vivimos, vivimos para Él. Entonces puedes orar a las 5 de la mañana, puedes orar a las 10 de la mañana, puedes tener una relación con Dios a través de tu oración, puedes leer la palabra de Dios, un capítulo, un libro entero, la Biblia entera. El propósito de esta comunión, de esta relación de vivir para Dios, es precisamente
pensar no en cuotas, sino pensar en un estilo de vida. Nosotros leemos la Biblia porque nos importa conocer a nuestro Señor, no por una cuota espiritual de lectura, no porque se te va a pasar la hora del devocional y si ya no leíste la Biblia en la mañana, entonces ya no sirve porque ya no cumpliste con el devocional. He visto personas que se hacen el propósito de leer la Biblia todo de pasta a pasta en el año que inicia y dicen, este 2024 ahora sí voy a leer la Biblia de pasta a pasta. Y de repente empiezan en Génesis bien emocionados, se acuerdan de las películas de los 10 mandamientos, del arca de Noé, se acuerdan de la película de los dioses, dioses de Egipto creo que se llama, o de José el Soñador, la de dibujos animados, y no, esto es como la película, y te lo empiezas a imaginar, pero nada más llegas a Levítico, o nada más entras a Números y dices, en la torre, aquí sí está esto complejo, está enredado, te aburres, te duermes, ya no le encuentras sentido a la lectura, no entiendes quién era hijo de quién, por qué pasó esto, y empiezas a generarse una confusión, y entonces mucha gente desiste del propósito de leer la Biblia en un año cuando llegan a esos pasajes porque ya no lo entendieron, porque les pareció tedioso, o simplemente lo leen rápido para brincarse rápido esos textos y poder continuar con lo emocionante. Porque no estamos haciéndonos el propósito de vivir para Cristo, sino estamos haciéndonos hábitos que son cuotas religiosas, espirituales, que aparentan ser actos de piedad o actos de espiritualidad. Entonces, el apóstol Pablo no nos está diciendo que vivamos para Cristo de manera religiosa. De hecho, una de las aclaraciones que hace Pablo, lo puedes leer desde el capítulo 8, 7 en adelante, cuando el apóstol Pablo empieza a mencionar acerca de los comportamientos y las actitudes de los cristianos. Y en esta parte del capítulo 14, el apóstol Pablo hace mención, dice, ¿por qué te empeñas en juzgar a tu hermano? Si lo hace para Dios. Si no lo hace para Dios, pues es un asunto entre él y Dios. Deberías de ocuparte en vivir para Dios. Es tu vida la que te debe de importar. No estoy diciendo que no nos importen los demás cristianos. Ojo, no son las palabras de Pablo ni tampoco son las mías. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no invirtamos tiempo en juzgar si los demás son espirituales o no, sino que invirtamos la vida en nosotros para ser espirituales nosotros. Nosotros deberíamos de estar pensando en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó y por esta razón Él es el Señor nuestro. Ya sea que estés vivo o que estés muerto, Él es tu Señor. Y entonces ese es el concepto que nosotros deberíamos de atesorar como el principio para vivir para Cristo. Entonces, cuando religiosamente pensamos o de manera religiosa pensamos que estamos viviendo para Dios porque estamos cumpliendo espiritualmente con Dios en nuestra oración, en nuestra lectura, en congregarnos y decimos, ya, ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo. Cuidado, porque en el primer descuido que tengas, en el primer encuentro con una realidad compleja, una circunstancia difícil, puede que eso que creías que te sostenía termina siendo tu peso que te haga tropezar. Por eso nosotros nos sostenemos en Jesús. Él es el que hizo por nosotros y su obra de redención por nosotros es lo que nos da la oportunidad de vivir para Él. Y vivimos por lo que Él hizo y hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Y cuando vivimos para Él buscamos ser eh, eh, en vida o en una entrega total que seamos para Él. Es decir, entregarnos completamente a Él. Y en ese entregarnos completamente a Él, vamos a ir descubriendo aquello que nos perjudica. Compartía en uno de los estados de WhatsApp que salen también en Facebook, seguramente lo viste, compartía que tú puedes ir a la playa y disfrutar de las maravillas del sol, broncearte, recibir rayos del sol, la vitamina D, la vitamina E, todos esos beneficios que el sol te da y disfrutar de un ambiente agradable en la playa porque el sol está dándote esos gustos o ese deleite de poder estar ahí en la playa y disfrutar del sol. Es bonito disfrutar del sol en la playa, broncearte, aprovechar el calor de ahí, de la playa, esa brisa maravillosa del mar y lo disfrutas. Pero si te acercas al sol, a unos 10,000 kilómetros, ni siquiera tan cerquita, ni siquiera para entrar al sol, simplemente a unos 10,000 kilómetros, el sol te quema, te destruye por completo. Y decía yo en esto que compartía, lo mismo pasa con la presencia de Dios, lo mismo pasa con Dios. ¿Qué tanto quieres que Dios afecte tu vida?
¿Qué tanto quieres que Dios transforme tu vida? Es bonito disfrutar de Dios a la distancia, como si fuera el sol y la playa. Es bonito disfrutar de sus bendiciones, de lo que Él puede hacer por mí, de cómo puede ayudar, cómo me puede restaurar, cómo puede ayudarme con mi familia, cómo puede hacer un milagro, sí, a la distancia. Pero no queremos acercarnos porque no queremos ser confrontados realmente con lo que somos, con lo que somos. Vivir para Cristo es precisamente meterte, acercarte lo suficiente al punto de que la misma presencia de Jesús en tu vida te confronte y te hagas ver aquello que está mal. Por supuesto, insisto, hay cosas que necesitamos cambiar todos, tú y yo necesitamos cambiar muchas cosas, pero no va a ser lejos de Dios, no va a ser estando a la distancia de Dios, sino estando cerca. Es necesario acercarse, es necesario comprometerse y por eso vivimos para Cristo, para acercarnos completamente a Él. Por eso en Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo dice, porque para mí vivir, ay, perdón, déjeme, se me movió aquí. Ah, Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo, yo le encuentro sentido a la vida, le encuentro sentido a mi vida en Cristo. Sin Cristo no le encuentro sentido. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón de mi existencia? No le encuentro razones, no le encuentro sentido a mi vivir o a mi ser o a mi manera de relacionarme con los demás. No le encuentro sentido. No sé por qué tengo que hablar con esta persona. No sé por qué tengo que enseñarle a mis hijos principios o valores. Y la mayoría de la gente que no tiene temor de Dios o que no tiene a Cristo en su corazón vive el día a día tratando de encontrarle propósito y sentido a su vida. Y a veces cuando no lo encuentran, construyen un propósito artificial, algo que les permita encontrarle sentido a su vida. Para nosotros no. Para ti y para mí no es algo artificial, no es algo que imaginamos que pudiera darle sentido a nuestra existencia. En realidad nuestra vida se sostiene porque Cristo le da sentido a nuestra existencia. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, es decir, toda mi existencia, toda mi razón de vivir, mis propósitos, mis argumentos, mis deseos, mis planes y todo lo que yo quiero para mi vida se sustenta en Cristo. Él es el que le da sentido a mi existencia. Por eso nos cuesta mucho trabajo, porque tratamos de seguir a Jesús, tratamos de vivir para Cristo, pero nos preocupan las cosas de este mundo. Nos preocupan las cosas que queremos alcanzar, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestros sueños personales, incluso lo que vemos que otros tienen, lo que otros logran, lo que otros alcanzan. Decimos, yo también quiero eso, yo también deseo eso, y nos olvidamos del sentido que tiene para nosotros el seguir a Cristo o el vivir para Cristo. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. Ahora sí, déjame leerte la palabra de Dios para todos en este mismo versículo y leer el contexto de este pasaje. Dice Filipenses 1:21. Estoy ahora leyendo la versión palabra de Dios para todos. Porque para mí, vivir, dice el apóstol Pablo en esta versión, porque para mí, vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. El apóstol Pablo entiende cuando dice, para mí el vivir es Cristo, es decir, lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo anhelo y deseo en mi corazón tiene que ver con Jesús. Y si muero, es una ganancia porque estaré con Él, iré a su presencia. Ahora, lo importante de este texto, quizás el contexto nos ayude un poquito a ver a lo que se refiere el apóstol Pablo, para no divagar tanto, vamos a leer este pasaje desde el versículo 18 hasta el versículo 30. Insisto, esta es la versión Palabra de Dios para todos. Si tienes otra versión, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Traducción Viviente, la versión que tengas ahí al alcance está bien, es válido, sirve. Yo quiero leer esta porque le va a dar sentido a lo que quiero compartir contigo esta noche. Eh, y a lo mejor para no confundirte en la lectura, eh, porque yo leeré una cosa y tú estarás leyendo otra, para no confundir la lectura y generar un conflicto ahí en tu momento de leer, ¿qué te parece si escuchas lo que yo leo en esta versión? Dice, pero eso no importa porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo. Aunque algunos lo hagan por razones equivocadas, de todas maneras, me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrándome. Porque sé,
porque sé que esto resultará en mi bienestar, gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Mi principal deseo, dice el apóstol Pablo, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir, como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero, porque para mí, vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. Pero si sigo viviendo en este cuerpo, aprovecharé más mi trabajo. Por eso no sé qué elegir. Es muy difícil elegir entre vivir o morir. Algunas veces quisiera dejar esta vida y estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor. Pero quedarme en la tierra es mucho más necesario para seguirles ayudando a ustedes. Sé que me quedaré aquí con ustedes porque estoy convencido de que me necesitan. Me quedaré aquí para que ustedes aumenten su felicidad y su fe. Así cuando nos volvamos a ver, ustedes se sentirán muy orgullosos de lo que Jesucristo hizo para ayudarme. Pero sobre todo, perdón, pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Esto será una clara señal de la derrota de ellos y de que ustedes se van a salvar. Y todo esto viene de Dios. Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Antes se dieron cuenta de cómo luché y ahora saben que estoy haciendo lo mismo. Hay cosas que en este mensaje del apóstol Pablo acerca de vivir para Cristo y morir, que es una ganancia en Cristo, hay cosas que en el contexto el apóstol Pablo comparte a los filipenses que me gustaría compartir contigo hoy. Yo no, insisto, lo que dije hace un momento, no pretendo poner una carga del estilo de vida que deberías de tener, pero quizás los consejos que el apóstol Pablo nos da nos puedan servir para darnos un panorama acerca de qué es vivir para Cristo. Eh, Vivir para Cristo es conocer tu propósito y cumplirlo. Vivir para Cristo es hacer lo que el Señor quiere que tú hagas, no desde las características religiosas de la vida de fe. A veces el cristianismo se considera que tiene que ser de manera religiosa para creer que estamos viviendo una vida de fe, que estamos siendo verdaderos cristianos. Perdón que use esta frase de verdaderos cristianos, no existen los verdaderos cristianos. O eres o no eres cristiano. O crees o no crees en Dios. No es que verdaderamente crees o más o menos crees o a veces a veces no. Entonces no hay algo así como verdaderos cristianos y falsos cristianos. Sí hay gente que aparenta ser cristiano y no lo es, pero o eres o no eres. Y crees en Dios o no crees en Dios. Crees en Jesús o no crees en Jesús. No hay este un punto intermedio, como para decir soy más o menos cristiano o más o menos simpatizo. ¿Crees o no crees? Recuerda lo que el Señor Jesús dice en Apocalipsis, por cuanto no eres caliente o frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Es que no hay un punto medio que podamos decir nosotros, ahí la llevo, voy más o menos. No, o crees o no crees. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a creer en Jesús de manera que nuestras vidas reflejen lo que nosotros estamos creyendo. Es lo que le hace la recomendación de Pablo aquí a los filipenses, decir, el estilo de vida que ustedes deben de tener es algo que dé testimonio de lo que creen, que sus vidas reflejen este propósito. Y el apóstol Pablo menciona algo que es importante y que debe ser importante, que es importante para él y que debería ser importante para nosotros. Y lo llama en esta versión de la palabra de Dios para todos, dice lo verdaderamente importante. Por eso no importa, dice versículo 18, pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo. Si algo es importante para nosotros, es dar a conocer a Jesús. No necesariamente tienes que ser un predicador, no necesariamente tienes que abrir un canal de Facebook o YouTube para compartir el Evangelio. De hecho, una de las recomendaciones del de nuestro Señor Jesucristo es que nos hagamos maestros, todos nosotros. No todos nosotros deberíamos de enseñar la palabra. No todos nosotros deberíamos de hablar en un foro como este, porque es muy
comprometedor. Hay cosas que decimos que no deberíamos de decir, que tienen mucho más que ver con nosotros que con la palabra. Y nos equivocamos mucho en las enseñanzas. Yo reviso los mensajes que doy y de pronto digo, Señor, cuánta barbaridad, cuántas cosas equivocadas he dicho y me tengo que arrepentir delante de Dios. De hecho, últimamente en la iglesia tengo que pedir perdón por algunas cosas que enseñé. Si tú escuchas los mensajes o has estado en las enseñanzas que doy del domingo, te darás cuenta que a la iglesia le digo, hermanos, perdónenme por haber hecho esto, hermanos, perdónenme por haber dicho esto, hermanos, perdónenme por haber actuado de esta manera, porque de verdad, cuando reviso las enseñanzas me doy cuenta que hay cosas que dije o enseñé que no tienen que ver con el mensaje del Evangelio. Entonces, aquí no te estoy obligando que abras un canal de YouTube o que abras una página en Facebook para que prediques el Evangelio. No te estoy diciendo eso. No es esa el mensaje del apóstol Pablo. Dice, lo que es verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo. Eso es importante para nosotros. ¿Cómo damos a conocer a Jesús? Algunos publican en sus redes sociales, publican textos bíblicos, versículos bíblicos, imágenes con textos bíblicos, comparten alguna prédica, algún video, algo, dicen, ya estoy compartiendo, estoy dando a conocer a Jesús. Sí, es parte, qué bueno, gracias a Dios por las redes sociales y por las tecnologías de hoy en día. Pero realmente como damos a conocer a Jesús es con nuestra propia vida. La gente nos ve, la gente observa lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, y es ahí donde nosotros reflejamos a Jesús. Cuesta trabajo, no es fácil. A veces le predicamos al mundo de Cristo, hablamos de Jesús a todo el mundo, en nuestro trabajo saben que somos cristianos, que hablamos de Jesús, que siempre traemos la Biblia bajo el brazo, pero algo que es importante es que también en casa sepan que tú crees en Jesús, que tu esposo, tu esposa sepan que tú eres un seguidor de Cristo, que tus hijos sepan que tienes temor de Dios y que tienes respeto a la palabra y que tienes respeto a las cosas espirituales. Es importante dar a conocer a Jesús desde nuestra propia vida. Así es que, ¿cuesta trabajo? Sí, pero es importante que en tu vida, vivir para Cristo, es entender que en tu propósito de vida no solamente es volverte millonario, no es solamente es tener un negocio próspero o un salario generoso, tener tu propia casa, tener tu propio auto. No es realmente ese, no es todo tu propósito en la vida. Esas son metas que puedes alcanzar, esas son metas que puedes lograr si te lo propones, pero el verdadero propósito que tenemos nosotros es dar a conocer a Jesús. ¿Cómo damos a conocer a Jesús? Con tu vida, con tu manera de ser, con tu manera de actuar. A veces damos mal testimonio con nuestra propia casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque pretendemos seguir a Jesús y reaccionamos de una manera contraria a lo que Jesús espera de nosotros. ¿Es difícil? Sí. ¿Cuesta trabajo? Sí, mucho, mucho trabajo. Ser verdaderamente un testimonio o ser quien da un testimonio de Cristo en nuestros núcleos cercanos, nuestra propia familia, cuesta mucho trabajo porque nos conocen, saben de qué pie cojeamos, saben cómo somos cuando estamos a solas, saben cómo actuamos cuando nos enojamos, cuando estamos molestos, cuando estamos tristes, saben cómo actuamos. Ellos, nuestro núcleo cercano, sabe quiénes somos. Ahora sí, dentro de tu casa, tu familia, hay quienes creen en Jesús, tu esposo, tu esposa, tus hijos creen en Jesús, y ellos están batallando con esto de dar a conocer a Jesús. No los juzgues, no los condenes. No les digas, ay, hipócritas, ustedes echan a perder todo el trabajo de la familia, echan a perder todo el trabajo de la casa, porque qué testimonio estamos dando. No, sigue orando por ellos, sigue pidiendo a Dios por ellos. Sigue suplicando al Señor que cada uno de los miembros de tu casa sean fortalecidos y cada uno de los miembros de tu casa puedan dar a conocer a Jesús. No los condenes, no los mandes al infierno, no digas que ellos no están dando un buen testimonio, no juzgues sus errores o sus debilidades o sus defectos, no los juzgues ni los condenes. Al contrario, sigamos orando por ellos, porque todos necesitamos ser transformados y todos necesitamos ser ese instrumento y darle propósito a nuestra vida, como es dar a conocer a Jesús. Que la gente conozca a Jesús por medio de nosotros. Eso es parte importante. ¿Quieres vivir para Cristo? Ocúpate de algo. Da a conocer a Jesús. Ahora,
hay algo interesante en esto, porque conforme tú más te empeñas en dar a conocer a Jesús, más eres confrontado con lo que estás haciendo mal. Si tú quieres hablar del amor de Dios y odias a tu vecino, seguramente serás confrontado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te dirá: hey, cuidado, estás hablando del amor de Dios, estás diciéndole a tu familia que hay que amar con el amor de Cristo, pero cuando tienes oportunidad, juzgas y condenas a la gente que te cae mal. Hablas a sus espaldas, tienes estas actitudes, reaccionas de esta forma. Es decir, realmente el compartir, el dar a conocer a Jesús en esta convicción que tenemos de vivir para Cristo, lo que va a provocar dentro de nosotros es que cambie incluso nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos. Somos confrontados con aquello que el Señor Jesús nos está pidiendo que seamos, ese reflejo del carácter de Cristo. Y somos confrontados incluso con aquello que no se ve, aquello que nadie sabe, aquello que lo hacemos escondidas y ocultas, y que queremos disimular por algún tiempo y que nadie se entere. Llegará el momento en que el Señor te dirá: hasta aquí, ya no más, ya no tengas esta actitud, ya no tengas este comportamiento, apártate de este pecado, y el Señor te va a confrontar. Y cuando te confronta, entonces te das cuenta que lo que te hace falta es conocer más a Jesús. Y empiezas a conocerlo y empiezas a escuchar mensajes como este, que te confrontan, que te desafían, que te retan a ser una persona que vive para Cristo. Y entonces empiezas a ver cambios y empiezas a ser confrontado. Dar a conocer a Jesús nos confronta con quienes somos. Dar a conocer a Jesús nos confronta con lo que creemos. Hablamos de un Dios de poder y a veces nosotros batallamos en confiar en ese Dios de poder. Hablamos del amor de Dios, hablamos de la misericordia de Dios y a veces nosotros nos sentimos sucios, que no somos perdonados, que somos tan pecadores que no alcanzamos el favor de Dios. Es decir, la palabra que actúa dentro de nosotros, eh, que se vuelve en nosotros una manera de vivir, un vivir para Cristo, es lo que empieza también a transformarnos. Entonces, el dar a conocer a Jesús no es solamente que te pares en una esquina y repartas volantes, o no solamente que te pares en un foro y tomes un micrófono y hables de Cristo. Nuestras propias vidas son un reflejo de Jesús y necesitamos darlo a conocer. Somos confrontados con las cosas que estamos haciendo mal y decimos: híjole, otra vez, traté de predicarle a esta persona y resulta que cuando le estaba hablando de Cristo empezamos a hablar de otra persona, y ahora cómo le predico de Cristo. Y entonces te das cuenta que algo está mal, que algo estás haciendo mal. Tratamos de testificar del Evangelio y resulta que terminamos quejándonos de la crisis del mundo. Y entonces, ¿dónde está tu fe y tu confianza? Entonces, dar a conocer a Jesús es parte importante de vivir para Cristo. Vivir para Cristo no es cuán religioso puedes ser o cuántas cuotas espirituales puedes cumplir. Vivir para Cristo es reflejar a Cristo. Y compartir a Cristo, dar a conocer a Cristo, te confronta con lo que somos. El mensaje pasa por nosotros y nos volvemos ese mensaje vivo, ese sacrificio vivo del que habla el apóstol Pablo, compartiendo de manera vívida o de manera real o de manera palpable en nosotros. Empezamos a compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, dar a conocer el Evangelio, si tú eres de los que predican, si tú eres de los que evangelizan, qué bueno, maravilloso, te felicito, síguelo haciendo, no pares, no te detengas. Pero también reflejar a Cristo tiene que ver, o dar a conocer a Cristo tiene que ver en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Y cuesta trabajo, créame que cuesta trabajo. Y sin embargo lo hacemos, buscamos hacerlo. Buscamos mejorar, buscamos cambiar nuestras actitudes, buscamos cambiar nuestras reacciones, buscamos hacerlo. Cuesta trabajo, no te rindas, simplemente no te rindas, aférrate, ya lo decía yo el domingo, aférrate al reino y conforme te aferras, te das cuenta que te va arrastrando el reino y empieza a ver tu vida transformarse por lo que tú quieres hacer, que es dar a conocer a Jesús. No tengas miedo, no te escondas en pensar en la vergüenza o en pensar que qué van a decir de mí o qué van a pensar de mí. No, al contrario, esfuérzate, porque tu propósito, entender tu propósito de vida, eso te va a ayudar a encontrar más pronto el centro en donde te tienes que desarrollar, como si fuera el centro del huracán, que todo va a dar vueltas a tu alrededor, pero en el centro tú estás haciendo que las cosas sucedan para el bien tuyo, para transformar tu vida, para cambiar tu vida y que las cosas mejoren. Ok, entonces primero, ¿qué es lo más importante? Dar a conocer a Jesús. Segundo,
Dice el apóstol Pablo en el versículo 20 al 21, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir, como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Porque para mí, vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. Creo que este deseo y esta esperanza que tiene Pablo la tenemos todos. Bueno, no se vale generalizar porque las generalidades rompen las buenas conversaciones. Cuando generalizamos todos, a ver, ¿quién quiere seguir a Jesús? Todos, no, es personal, es un asunto personal. Así es que decir todos es un error mío. Eh, pero creo que si tú en tu corazón tienes el deseo de vivir para Cristo y tienes la esperanza de vivir para Cristo, tenemos este sentir que tiene Pablo, donde dice mi deseo y mi esperanza es no fallarle a Cristo. Seguramente anhelas eso. Anhelas no explotar como chinampina, como cohete, explotar porque reaccionaste de mala manera y le fallas al Señor porque en lugar de dar buen testimonio, das mal testimonio. No quieres participar de chismes o de argüendes o de murmuraciones y fallas y participas y caes en el error. Seguramente tu deseo es no fallar. Yo no conozco a alguien, a un cristiano, que su deseo sea fallarle a Jesús. Yo no conozco a uno que se ha convertido a Jesús y que diga, yo ya me convertí a Cristo, pero ahora lo que quiero es fallarle. Ahora lo que quiero es equivocarme, pecar deliberadamente, deleitarme en la carne y disfrutar de esta vida del mundo. No conozco un cristiano que se convierte a Jesús y que le entrega su vida a Jesús de corazón, de un corazón sincero, y reconoce que su vida de pecado le ha traído a una condición deplorable y que ahora espera una vida transformada en Jesús. No conozco a alguien que se convierta a Jesús que quiera fallarle a Jesús. Habrá alguien que se enfríe y que termina apartándose y se le hace más fácil fallarle al Señor que enderezar su camino. Puedo conocer a alguien así, pero a alguien que decida voluntariamente fallarle al Señor, no lo conozco. Así es que seguramente tú y yo tenemos el sentir que tiene Pablo y este deseo y esta esperanza de no fallarle a Jesús. Y él dice sinceramente, mi deseo, mi principal deseo y esperanza, ok, ya vimos que es lo más importante para Pablo, dar a conocer a Jesús. Y que le dice a los hermanos en Filipos, ustedes también deberían de tener este sentir. Ahora dice Pablo, abre su corazón un poco más y nos abre lo que hay en su corazón, lo que le inquieta en su corazón. Y su deseo y su esperanza es no fallarle a Jesús. Ahora, mi pregunta sería, ¿Pablo le falló a Jesús? ¿En algún momento Pablo ah, no dio un buen testimonio? ¿Pablo cometió alguna falla, algún error? ¿Pablo pecó? Podríamos preguntarnos eso. Porque el deseo de Pablo es no hacerlo, es no fallar. ¿Lo habrá hecho el Señor? Creo que será, perdón, ¿lo habrá hecho Pablo? ¿Habrá fallado? Creo que esas serán una de mis preguntas en el cielo y a uno de los personajes que ya están allá, preguntarle, ¿fallaste, Pablo? Ese deseo que tenías, que le dices a los hermanos en Filipos, de no fallar, ¿fallaste? Y seguramente no tendré una respuesta porque en el cielo no se hablarán de esas cosas. Pero estoy seguro que este deseo de Pablo era un deseo sincero de no fallarle al Señor. Pablo quiere vivir para Cristo. Pablo quiere entregarse a Cristo y no fallarle. Y ese es mi deseo también. Y estoy seguro que es tu deseo. No fallarle al Señor. Pues el apóstol Pablo dice, me voy a esforzar de tal manera, voy a hacer mi parte. Y mi parte es tener el valor necesario. Lo que se necesita para no fallarle al Señor es valor. ¿Valor para qué? Valor para poder decir no. Valor para poder resistir. Valor para salir corriendo. Cuando tienes que salir corriendo. Pero valor también para quedarte de pie, firme, ahí ante la circunstancia y poderlo resolver. Valor para poder decir lo que piensas sin ofender al que te escucha. Eso se necesita valor. Valor para pedir perdón. Cuesta trabajo, hermano, hermana. Créame, si esto que le estoy hablando es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y que ha estado tratando conmigo en estos días. Así es que yo deseo de corazón no fallarle al Señor. Y sin embargo, le he fallado. Me he enojado cuando no tengo que enojarme.
he dicho cosas que no tengo que decir, he pensado cosas que no tengo que pensar, he tomado decisiones equivocadas, por supuesto, sí, sí me ha pasado. Entonces, si soy honesto con ustedes, sí le he fallado al Señor. ¿Deseo fallarle? No. ¿Mi esperanza es no fallarle? Claro, por supuesto. Todos los días me levanto con la esperanza de que será un día maravilloso, que las cosas fluirán en el Espíritu y viviré en el Espíritu y haré las cosas que el Espíritu me pide que haga. Esa es mi esperanza todos los días. No me levanto en la mañana y digo, ay, otro día, otra vez le voy a fallar al Señor. No me levanto con ese pensamiento. No me levanto deseando, hoy sí, hoy le voy a fallar y ya me estoy imaginando lo que voy a hacer. No, en mi deseo y mi esperanza es no fallarle al Señor. Así es que yo estoy seguro que tu deseo también es no fallarle al Señor. Y el apóstol Pablo dice, bueno, lo que hago es tener el valor necesario para honrar a Cristo. Y este valor se sustenta en una cosa. Pablo no tiene temor de morir, no tiene temor de vivir. Muchos cristianos vivimos atemorizados, no queremos hablar con gente no cristiana porque, ¿y qué tal que si me convencen? O no quieren salir al trabajo o no quieren participar de ciertas actividades en la vida cotidiana, en enfrentarse a este mundo tan caótico, porque tienen miedo a fallarle al Señor. El apóstol Pablo dice, no voy a vivir con miedo, porque para mí el vivir es Cristo, porque voy a vivir para Él, con esta esperanza en mi corazón. Lo que hago será compartir del Evangelio, lo que haga será reflejar a Jesús con mi vida, arrepentirme lo que tenga que arrepentirme, cambiar lo que tenga que cambiar, mejorar mi forma de ser. Esto es lo que va a suceder en mi vida, porque esa es mi esperanza, mejorar constantemente, una mejora continua en mi vida, porque mi vida tiene que ser para Jesús. No voy a vivir con miedo a vivir. No voy a vivir con miedo a enfrentar la vida, a enfrentar las circunstancias, a tomar decisiones. No voy a vivir con miedo es que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pensar de mí la gente? ¿Qué va a decir de mí el pastor? No, tienes que tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo, que reflejen tu amor por Dios y esa esperanza que tienes de no fallarle, te va, y este deseo de tu corazón de no fallarle, se va a volver sólido, se va a volver fuerte en tu pensamiento, de manera que no estarás pensando en fallar. No estarás diciendo, ¿y si le fallo? No, al contrario, tendrás la confianza de que no le vas a fallar. Porque vivirás con una esperanza, con una certeza en tu corazón de no fallarle al Señor. No vivamos con miedo. ¿Y si le fallo? ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Y qué van a decir de mí? No, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Es decir, mi actuar será conforme a lo que Cristo manda en mi corazón y en mi vida, y su palabra, y sus enseñanzas, y lo que he aprendido. Ok, pero si muero, es decir, si en mi esfuerzo de agradar a Jesús, si en mi esfuerzo de no fallarle al Señor, si en mi esfuerzo de seguir sus mandamientos, algo o a alguien o a algún momento mi vida estuviera en riesgo, no tendré temor. Voy a tener el valor de esforzarme para hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Porque a final de cuentas, vivo para Cristo, pero si muero, muero para Él. Mi vida está en sus manos. No voy a vivir con temor, no voy a vivir aterrorizado porque ¿qué me pueda pasar? Sabe, hermano, una de las cosas que están sucediendo hoy en el mundo es que la violencia está desatada. Es terrible lo que está sucediendo en el mundo. Noticias, muertes, violencia, asesinato, la delincuencia organizada, la maldad de las propias personas tratando de hacerle daño a otras personas. Está desatado. El mundo es un caos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a escondernos en una cueva? ¿Vamos a refugiarnos ahí debajo de una piedra para que la maldad que hay en nuestro entorno no nos alcance, no nos dañe, no nos afecte? No, hermanos, tenemos que seguir la vida y seguir avanzando y seguir reflejando a Jesús y compartiendo esta esperanza que tenemos con aquellos que todavía no conocen a Jesús y compartir el Evangelio y dar a conocer a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Filipo, ahí continuando con la lectura, versículo 22 al 24, dice, pero si sigo viviendo en este cuerpo, es decir, el apóstol Pablo, o sea, si me muero me voy con el Señor, pero si sigo vivo, es decir, hoy tú y yo estamos vivos, mañana no sabemos. Yo confío en el Señor, ya puse mi alarma para mañana y confío en el Señor que mañana me voy a levantar temprano y vamos a ir a trabajar y vamos a continuar con nuestras actividades. Así es que uh,
Nos cambiaron. Sí, hermana Irma, perdón. Se quiera descansar, vaya a descansar. Este video se queda aquí y lo pueden escuchar posteriormente. No se preocupe, hermana, entiendo lo que me está diciendo. Vayan, descansen si es necesario. Ah, o si me está diciendo porque entró un poquito más tarde, no, no se preocupe. También aquí seguirá el video completo desde el principio hasta el final. No, no se apure. Aquí está, aquí se queda el mensaje. Entonces dice el apóstol Pablo, vuelvo al versículo 22, dice, pero si sigo viviendo en este cuerpo, aprovecharé más mi trabajo. Perdón, si sigo viviendo en este cuerpo, aprovecharé más mi trabajo. Dice, por eso no sé qué elegir, por eso no sé qué decidir. Dice, es muy difícil elegir entre vivir o morir. Algunas veces quisiera dejar esta vida y estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor. O sea, este pensamiento no sé si tú lo has tenido, yo espero que no, pero en algún momento yo he llegado a pensar, dije, ya sería mejor que me muriera, Señor. Ya, ya estaría, creo que ya sufrí lo suficiente o ya pasé lo suficiente, así es que, Señor, si ya quieres venir por mí, adelante, ya ven por mí. Este, pero de repente pienso como Pablo y digo, no, es que todavía mis hijos todavía faltan cosas por hacer, mi esposa hay algunas cosas que faltan por hacer, la iglesia hay cosas que no hemos hecho, no hemos visto todo lo que Dios dijo que haría con nosotros. Señor, creo que no es tiempo todavía. Hay muchos hermanos que necesitan ser aconsejados y enseñados. Hay cosas que no he enseñado todavía que están en mi corazón, hay cosas que no he terminado de escribir. Así es que, Señor, espera, todavía un poquito más. No vengas por mí todavía. Pero seguramente en algún momento has pensado que ya sería mejor no estar en este mundo porque es mucho sufrimiento. Dice el apóstol Pablo, la manera de no ver el sufrimiento de este mundo es darle sentido a la vida. Cuando tú te enfocas en el sufrimiento, realmente quisiéramos salir corriendo de ese sufrimiento. Y la única forma de salir de este sufrimiento es muriendo. Así es que, dice el apóstol Pablo, yo ya no veo el sufrimiento porque si muriera no sería porque estoy sufriendo, sería porque sería mucho mejor estar con Dios. Estar con el Señor sería maravilloso. Si yo muriera hoy, estaría con el Señor y sería glorioso estar ahí. Sería mucho mejor que cualquier otra cosa en mi existencia. Pero dice Pablo, pero hay una razón por la que quiero seguir viviendo y son ustedes. Cuando tú no le das sentido a tu existencia, cuando tu existencia solamente es mirar el sufrimiento, vas a querer huir, vas a querer salir corriendo. El apóstol Pablo dice, quiero vivir, quiero estar vivo, porque mientras viva, mi propósito es compartir con ustedes, es ayudarles a ustedes, es fortalecerles a ustedes para que ustedes sigan creciendo, para que no se queden en la misma condición en la que están ahora. Al contrario, el propósito de nuestra vida en Jesús es crecer. Así es que el apóstol Pablo dice, si me muero, me estaría con el Señor y sería muy bueno irme con el Señor. Pero no es tiempo de irme. Hay muchas cosas por hacer. Una de las cosas que tienes que pensar, hermano, de vivir para Cristo o por lo que nos hace vivir para Cristo son todas las cosas que tenemos por hacer. Seguramente hay familia en tu casa, en tu sangre. Hay gente todavía de tu casa o de tu familia que todavía no conocen del Señor. Deberíamos de estar orando y diciéndole al Señor, Señor, todavía no es tiempo. No te los lleves a ellos, pero tampoco me lleves a mí. Si yo soy la persona, a lo mejor yo no los voy a llevar a Cristo, pero seré la persona que estará orando por ellos. Así es que déjame todavía ver la posibilidad de que ellos se conviertan. Ser la persona que esté intercediendo. No me voy a rendir, Señor, hasta que los veas salvos, hasta que ellos te sirvan, hasta que ellos también te conozcan y estén contigo. A lo mejor toda tu familia ya es salva. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué hay de tus amigos? ¿Qué hay de tus conocidos, tus compañeros del trabajo? ¿Qué hay de aquellas personas que no conocen el Evangelio? Incluso se jactan de ser ateos y presumen de que no creen en Dios. Y ellos están con la idea de que es mejor vivir sin Dios. Bueno, todavía hay mucho por hacer. Entonces dice el apóstol Pablo, yo todavía pudiera irme. Si me voy, estaría muy bien. Pero no me voy por causa de ustedes. Vivir para Cristo es encontrarle propósito, es encontrarle sentido, que tú estás aquí para ayudar a otros, para servir a otros, para bendecir a otros, para testificarle a otros. Tú ya eres salvo, bendito Dios. Mire, si el propósito del Señor fuera que nosotros le conociéramos y fuéramos al cielo, en el momento en que nosotros nos convertimos a Jesús, en ese momento el Señor nos llevaría para evitarnos todo el sufrimiento por el que tenemos que pasar. Pero dice el Señor, no me los traigo inmediatamente porque hay otros que necesitan conocer por el testimonio de ustedes.
Entonces, vivir para Cristo es entender y saber y reconocer que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para servir a otros, que vivimos para ayudar a otros, que vivimos para bendecir a otros. Vivir para Cristo es darle sentido a tu existencia todos los días. Yo sé que a veces las crisis, los problemas, la situación, las circunstancias, el terror social, el terror de la violencia, a lo mejor la tristeza, la desesperación personal, la soledad que sientes a veces te hace creer que ya mejor sería morirse. No, hermano, hay mucho por hacer, hay mucha gente que te necesita. Hay un propósito que tienes que cumplir, hay algo que tienes que hacer todavía, hay mucho trabajo por delante. Así es que no te rindas. Si de repente sientes tristeza, soledad, dolor, dile a tu alma, alma mía, no te abatas todavía, no te canses todavía, porque hay mucho que agradecerle al Señor y hay mucho por hacer. Hay muchas personas que necesitan. Si yo me muero hoy, pues me voy al cielo. Bendito sea Dios por su gracia y por su misericordia a partir del cielo. Pero hay mucho que todavía no he hecho. Hay muchas personas que todavía no conocen del Evangelio. Hay muchos mensajes que te tengo que dar todavía para que tú puedas compartir a otros y darle propósito a tu vida y vivir para Cristo. Por último, ya termino con esto. Ahí mismo seguimos en Filipenses. Pablo hace una exhortación a la iglesia y dice del versículo 25, estoy en Filipenses 1, versículo 25, dice, sé que me quedaré aquí con ustedes porque estoy convencido de que me necesitan. Pablo dice, si la razón por la que me quedo es porque me necesitan. Piensa en esto. Yo he escuchado predicadores que dicen, hermano, si tú no sirves al Señor, Dios te va a desechar, te va a hacer a un lado como a Saúl y va a poner a otro como a David. Yo estoy convencido de algo. Yo creo que nadie hará lo que tú te toca hacer. Nadie va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Nadie le va a predicar a la persona que tú le tienes que predicar. Nadie va a orar por la persona por la que tú tienes que orar. Yo doy gracias a Dios por las personas que han orado por mí a lo largo de mi vida. Aquellos que me han dado una palabra, una palabra de parte de Dios en el momento oportuno. Aquellos que han intercedido por mí, aquellos que me han dado un consejo, que me han enseñado algo, que han sido parte de mi vida. Le agradezco tanto a Dios porque cada uno de ellos, por cada uno de ustedes, son parte fundamental de mi vida, que hacen que mi vida continúe, hacen que mi vida siga funcionando, hacen que mi vida tenga sentido. Lo que hago, lo que hacen ustedes por mí, lo que hacen las personas por mí, le dan sentido a mi vida. Nadie más haría lo que tú haces. Nadie más haría lo que estas personas alrededor de mi vida han hecho. Aquellos que han orado por mí, aquellos que me han reprendido, aquellos que han sido parte importante de mi existencia. Yo no sería lo que soy sin la participación de todos los que han estado en mi vida. De la misma forma, de la misma manera, tu vida tiene sentido para otros. Tu vida tiene propósito para otros. Lo que tú hagas, hay gente que te necesita. Hay gente que necesita de tu oración. Hay gente que nadie está orando por ellos más que tú. Y en el momento en que tú dejas de orar por ellos, esas personas se les viene el mundo encima. Hay gente que no puede platicar con nadie más que contigo. Hay gente que no puede desahogarse con nadie más que contigo. Bueno, no es que te tengas que pasar las horas escuchando las penas de los demás, pero sí es importante que sepas que tu labor es importante, que sí te necesitamos, que en el reino, que sí necesitamos de ti, de tu parte, de tu colaboración, de tu actitud, de tus predicaciones, de tu testimonio, de tus oraciones, de tu esfuerzo, de tus ofrendas, de lo que tú haces por el reino de Dios. Todo tiene sentido, todos te necesitamos, todos eres parte de un cuerpo. El cuerpo funciona porque todas las partes funcionan. Y te necesitamos. Yo no puedo decir a mi mano, ay, no te necesito, mano. No, claro que la necesito. Claro que necesito mis oídos, claro que necesito mis ojos, claro que te necesitamos. Entonces, sí es importante que reconozcamos que somos eh, necesarios en el reino de los cielos, que somos necesarios en lo que está sucediendo en este mundo, que somos necesarios para hacer la diferencia en lo que está pasando. Vivir para Cristo es entender que somos parte importante de todo este engranaje que se llama reino de Dios y que somos parte que funciona o somos funcionales. Cuando tú te paras, cuando tú te hieres, cuando tú te lastimas, todo el cuerpo se hiere. El mismo Jesús lo dijo. El mismo Jesús habló acerca de que si alguien se lastimara, si una parte del cuerpo se lastimara, todo el cuerpo se dolería. Así es que
no te rindas todavía, no digas, ya para qué me esfuerzo, ya para qué continúo, ya para qué voy a hacer algo, si mi vida no cambia. No, sigue, persevera, continúa. Al final verás que tu vida tiene sentido y que tu vida tiene un significado importante para Dios y que mientras no sea tu tiempo de partir, no hay por qué renunciar. Que mientras no sea tu tiempo de estar en la presencia del Señor, no hay por qué decir, ya se acabó, hasta aquí. No, al contrario, hay que levantarse otra vez, hay que volverse a esforzar, hay que darle la capacidad a nuestro cuerpo de continuar. Por eso es importante que te cuides, por eso es importante que te esfuerces, que duermas tus horas, que te alimentes bien, que cuides tu salud, porque todavía hay mucho por hacer. Yo he hablado con personas que de repente me dicen, pastor, ya no quiero continuar, ya me rindo, ya hasta aquí, no puedo más, mi vida es difícil, mis problemas se han agrandado, ya no quiero seguir. Y lo único que atino a decir, porque no tengo palabras contra eso, lo único que atino a decir es, pero si todavía no terminamos, si todavía no se acaba esto, si todavía hay mucho por hacer. De repente me encuentro con hermanos que ya son mayores de edad, que ya tienen edad grande, ya son avanzados en edad, y me dicen, pastor, aquí seguimos. Pues hermano, todavía no se rinda, hay mucho por hacer, todavía faltan hijos, todavía faltan nietos, todavía faltan hermanos, conocidos, todavía falta que ores por mí, todavía no termina esta batalla, así es que sigamos peleando, no te rindas todavía, te necesitamos. Yo necesito de ti. Yo necesito de tus oraciones, necesito de tu ayuda, necesito de tu participación, necesito lo que estás haciendo por otros. Así es que dice el apóstol Pablo, ah, me quedaré aquí todavía con ustedes porque estoy convencido de que todavía me necesitan. Me quedaré, le leo esta versión, me quedaré aquí para que ustedes aumenten su felicidad y su fe. Hay gente que va a aumentar la dicha, la alegría de seguir viviendo por causa de ti, hermano, por causa de lo que tú haces, de tu esfuerzo, de tu parte con la que contribuyes al reino de Dios. Así es que hay gente que no encuentra la salida, no encuentra el consejo, no encuentra la paz en su corazón. Ya perdió la alegría de su rostro, ya perdió la sonrisa de su boca, pero tú puedes ayudar a que esa persona siga construyendo su felicidad y pueda aumentar su fe, pueda acrecentar su fe por causa de lo que tú hagas. Así es que no hay por qué rendirse todavía. Y dice el apóstol Pablo, así que cuando nos volvamos a ver, ustedes se sentirán orgullosos de lo que Jesucristo hizo para ayudarme. Pero sobre todo, estoy en el versículo 27, pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que representen con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Si algo estamos construyendo tú y yo como comunidad, como esta comunidad Manto Nuevo, es ayudar a que otros crean. Sé que es difícil a veces, sé que guardar el testimonio, hacer las cosas correctas es difícil, pero dice el apóstol Pablo, estamos como una comunidad, estamos de acuerdo, no pensamos igual, pero nos hemos puesto de acuerdo para poder llevar el mensaje a aquellos que todavía no lo escuchan. Compartir este video, lo que tú haces, compartir, dejar tus comentarios, es este trabajo en conjunto que hacemos tú y yo para poder dejar el mensaje a otros, para poder compartir a otros lo que tú has recibido, el testimonio que te da la palabra, la fortaleza que te da el Espíritu. Porque al final de cuentas, vivir para Cristo es compartir a Cristo. Y tú y yo somos ese reflejo. No te canses, no te rindas. Habrá muchos que te rechacen, habrá muchos que te juzguen y te condenen por quién eres o por lo que has hecho y digan, ¿cómo me hablas de Dios si tú eres la persona menos creyente o más hipócrita o menos leal a Dios o que comete más errores en el mundo? ¿Y cómo te podría creer a ti acerca de que vives para Cristo? Y es lo que decía el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 14, donde empezamos. Dice el versículo 7, estoy en Romanos 14, versículo 7 al 12, dice, todos vivimos para el Señor, y ninguno vive o muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó por esta razón, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces,
¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. Como está escrito, el Señor dice, prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. No quiero dejarte en tu corazón con una carga de terror, decir, ¡ay, le vamos a dar cuentas a Dios! No, quiero dejar en tu corazón la libertad con la que Cristo nos hace libres, para poder dar testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nuestro propósito, nuestra manera de vivir para Cristo, es hacer lo que Cristo puso en nuestro corazón y testificarlo, compartirlo a otros que todavía no le conocen. No te rindas, todavía no es el tiempo en el que vamos a entregar cuentas al Señor. En algún día lo entregaremos, algún día estaremos ante su trono y el Señor nos llamará cuentas y nos preguntará qué hicimos con nuestro tiempo, qué hicimos con nuestros recursos, qué hicimos con nuestra familia, qué hicimos con nuestro testimonio. Llegará el tiempo en que daremos cuentas. Hoy todavía no es ese momento. Hoy es el momento de testificar a otros, de ser uno como comunidad, en lugar de andar juzgando y criticando a todo el mundo de si eso no es, de si vive o no vive conforme a lo que nosotros creemos que debería de vivir. Es el tiempo de testificar en un común acuerdo de que Jesús es el Señor y que tú y yo vivimos para Él. Amén. Yo espero que te sirva esta enseñanza. Hasta aquí les voy a parar. Ya es hora de terminar, pero aquí estaremos. Aquí se queda el mensaje. Aquí vamos a seguir hablando de Jesús, hablando de la palabra. Te invito a que no te rindas, a que vivas para Dios, a que vivas para el Señor, a que vivas para Cristo. Y lo que hoy te compartí, lo que hoy hablamos, edifique tu vida y podamos ser las personas, los cristianos que reflejan a su Señor. Amén. Vamos a orar. ¿Le parece? Gracias por estar aquí. Déjenme hacer una oración por todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les bendigo y mi corazón está muy agradecido con Dios por todos ustedes. Oremos. Padre, te doy gracias. Gracias por esta palabra, por tu mensaje, por tu Espíritu Santo que habla en nuestro corazón. Gracias por lo que tú tienes para nosotros cada día. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu gracia y tu favor nos ayuden, nos sostengan, nos den la fuerza que necesitamos para perseverar, para vivir para Cristo. No se trata de cuán religiosos podemos ser, no se trata de cuán fanáticos podemos ser, se trata de reflejar lo que tú hiciste por nosotros, poder compartir a otros lo que has hecho en nuestras vidas y que cada día nos podamos seguir esforzando por vivir para ti. No rendirnos. Hay gente que nos necesita, hay gente a la que le hacemos falta, hay gente que solamente seremos nosotros los que están a favor de ellos, intercediendo y pidiendo delante de ti por ellos. Hoy, Señor, no queremos rendirnos, queremos vivir para ti. Queremos que tu propósito se cumpla en nosotros y que nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo. Queremos ser, Señor, los instrumentos que tú has de usar en este final de tiempo, en esta época donde nadie tiene esperanza, donde las personas están desesperadas por el terror, están desesperadas por las crisis, por sus recursos materiales, pero hoy, Señor, nosotros tomamos la esperanza que tenemos en Cristo para sostenernos, para levantarnos, para llevar el mensaje que las personas necesitan escuchar. No nos rendiremos, a pesar de todo lo que pasa y de todo lo que vivimos, no nos rendiremos, porque lo más que nos pueda pasar es que muramos. Pero si morimos, Señor, eso es ganancia. Pero si vivimos, lo haremos sin temor, lo haremos valientes, lo haremos esforzándonos cada día por reflejar el mensaje que tú tienes para el mundo. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, danos la capacidad de compartir el mensaje de salvación a aquellos que no lo han escuchado, a aquellos que lo necesitan oír. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre y agradecemos tu palabra y tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y solo para terminar, porque quizás este video alguien lo vea, alguien que no conoce a Jesús y ha escuchado acerca de este Jesús del que hemos predicado esta noche, de nuestro Señor Jesucristo. Y para ti es estas palabras. Ya para terminar, quisiera decirte que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a este mundo para perdonar tus pecados.
tú y yo somos culpables de pecados cometidos. Y nuestra actitud ante Dios, nuestra indiferencia ante su palabra, ha hecho que vivamos y tengamos las consecuencias de nuestros propios actos. Hoy que has escuchado este mensaje, seguramente tu corazón se inquieta y lo único que te puedo decir es que necesitas el perdón de Dios por tus pecados. El pecado nos aparta de Dios, el pecado nos aleja de Él. El pecado es lo que nos condena a estar lejos de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Pero el Señor Jesús, en el amor eterno que Dios tiene por nosotros, en este amor incomparable, en este amor incondicional que tuvo por nosotros, Él, Jesús, se entregó en la cruz, ocupando el lugar que a ti te correspondía en la cruz. Los pecados que tú cometiste tenían que ser pagados con muerte. Pero Jesús tomó tu lugar y Él dijo eh, que por su llaga, por su sacrificio, por lo que Él pasó, por lo que Él sufrió, el castigo que tendríamos que recibir nosotros lo recibió Él, y es por causa de ese sacrificio en la cruz que tú y yo somos perdonados. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz, pero resucitó al tercer día para darte vida eterna. Si tú quieres hoy recibir en tu corazón a Jesucristo, haz conmigo esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos y repite en voz alta, de manera que tú mismo te puedas escuchar estas palabras, esta oración. La palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca tenemos que confesarlo para salvación. Por eso es necesario que abras tu boca, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Así es que haz esta oración conmigo, ahí donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he vivido a mi manera y he hecho lo que yo he querido, lejos de tu voluntad. Por eso mi vida está condenada a la muerte por causa de mi pecado. Pero hoy te pido que me perdones, que limpies todos mis pecados, que si eran rojos como la sangre, hoy serán limpiados todos mis pecados y serán blancos como la nieve. Hoy, Señor, te pido que sanes mi corazón, mi alma, que me limpies de toda mi maldad y que vengas a mi corazón como mi Señor, como el único que puede salvarme, el que perdona todos mis pecados y que me limpia de toda mi maldad. Yo quiero que gobiernes mi vida y que guíes mis pasos en tu perfecta voluntad. Te recibo en mi corazón, Jesucristo, como el único y suficiente Salvador, y que mi vida, Señor, sea respaldada por tu favor y por tu gracia. Que todos mis pecados sean perdonados, y que mi nombre, mi vida y todo lo que soy forme parte del reino de los cielos, ahora y en la eternidad. Gracias, Jesús, por venir a mí. Gracias, Jesús, por perdonarme mis pecados. Y gracias, bendito Padre eterno, porque hoy tengo salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez y es la primera vez que le abres tu corazón a Jesús, te invito a que te pongas en contacto conmigo. Escríbeme, manda un mensaje aquí a través de Facebook, en la caja de comentarios, o un mensaje personal, y dime: hoy hice esta oración por primera vez, hoy le abrí mi corazón a Jesús, y me gustaría recibir este mensaje de que lo has hecho para poder eh, compartir contigo cuáles son los pasos que siguen ahora que tú estás con Jesús. Bendigo tu vida, agradezco tu compañía, bendigo tu familia, tu casa, y espero en el Señor que la gracia y el favor de Dios inunden toda tu vida siempre, y que puedas experimentar esta vida nueva que Cristo Jesús te ha otorgado hoy. Hermanos, familia, comunidad, gracias por quedarse hasta el final, gracias por acompañarnos. Oremos porque la gente conozca a Jesús, oremos por la salvación de otros, oremos porque alguien más reciba a Cristo en su corazón. Y pido a Dios que sus vidas sean muy bendecidas. Estamos en contacto, estamos para servirles. Ya saben, cualquier comentario, cualquier petición de oración, háganoslo saber, que será un gusto para nosotros poderles servir de esa manera y poder estar con ustedes también en oración. Gracias a todos, gracias a los que nos acompañan en esta transmisión, que nos dejan su like y ah, que nos hacen favor de seguirnos hasta esta hora, por estar con nosotros hasta el final, por quedarse hasta el final. Gracias, ya terminamos la enseñanza, ya terminamos, ya oramos, ya terminó el mensaje, pero solamente quiero leer, si te tienes que ir a descansar, no hay ningún problema, pero solamente quiero leer los saludos, los likes, sus comentarios que nos dejan aquí, y gracias en verdad a todos.
A todos los que nos acompañan, los que de repente pasan, nos dejan su like para conservar el video, para que siga apareciendo en su perfil. Gracias de verdad a todos ustedes. Muchas gracias. La pastora Ceci, Dios te bendiga, pastora Ceci. Daniel Beltrán, amigo, doctor Daniel Beltrán, un abrazo. Gracias, pastor. Irma Astudillo, gracias. Rodolfo Hernández Ramírez, gracias, Rodolfo. Gracias por estar aquí, por compartir el video también. Gracias a todos. Berito Huerta, gracias, un abrazo para ti de corazón, que estabas ahí desde el principio, Vero, muchas gracias por estar con nosotros. Rodolfo Hernández, gracias Rodolfo, sé lo que haces para poder llegar a más personas, gracias, te lo agradezco mucho. Elizabeth Merino, gracias Elizabeth, Dios te bendiga. Gaby Lima, profeta, Gaby Lima, Dios te bendiga, un abrazo bien fuerte. Salvador Rosas Rangel, Salvador, un abrazo bien grande para ti, gracias por estar aquí conectado, Dios te bendiga. Por ahí vi un comentario tuyo, hoy te lo leemos. Luis Leiva, Luis, un abrazo fuerte, Dios te bendiga. Y Ministerios de Amor, gracias a Ministerios de Amor, Rodolfo, Giovanna, gracias. El Señor siga bendiciendo su ministerio. Y por aquí algunos comentarios de Benito Huerta, nos dice buenas noches. Elizabeth Merino nos dice buenas noches, pastor, bendiciones. Bendiciones también para ti. Pastor Saúl Lemus dice Dios te bendiga. Pastor Axa, Pastor Saúl, un abrazo bien fuerte también. Jaren y Claire, Jareni, Dios te bendiga, gracias. Perla, Sevilla, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, gracias. Rodolfo nos dice buenas noches, Dios les bendiga. Irma Astudillo nos dice buenas noches, pastor. Axel Galmacedo, bendiciones siempre, gracias. Irma, Dios te bendiga también. Salvador Rosas, Rangel, gracias. Rubén Astudillo. Rubén, un abrazo fuerte. Dios siga fortaleciendo tu cuerpo y trayendo una restauración completa. Gracias, Rubén. Nos dice Rubén, amén. Juan y Castrejón. Juani, un abrazo fuerte. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Estamos para servirte. Fabiola Velázquez, buenas noches. Gracias, Fabi. Dios te bendiga. Te dé fuerzas en las jornadas laborales que de repente son muy largas. Pero gracias, Fabiola. Ah, aquí con Fabi, creo que a Fabi la confundo con alguien más. Pero Fabiola, de todos modos, gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bendigo tu vida. Salvador Rosas nos dice amén. Así es, dice Salvador. Rodolfo Hernández nos dice debemos tener convicción que creemos en Jesús. Así es. Salvador Rosas dice mi deseo es no fallarle al Señor. Claro, ya lo decíamos en el mensaje. Dice Irma Suyo, nos cambiaron la hora en Chicago. Bendiciones, gracias a Dios, a usted por su palabra. Gracias a Dios. Gracias, Irma, gracias por estar aquí. Rubén Astudillo nos dice, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Rubén, también. Irma Astudillo, gracias, pastor. Hermano Marlon, Dios te bendiga, brother. Gracias por estar por aquí. Rubén Astudillo, gracias, hermano, por este mensaje. Amén. Amén, Dios te bendiga. Manuel Santamaría, gracias. Manuel, Víctor, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Daniel Beltrán, gracias, doctor. Irma Astudillo nos dice amén. Gracias a Dios. Fabiola Velázquez dice amén, amén. Sí, soy Fabi, mamá de Cari. Esa era mi confusión, Fabi. De verdad, este, teníamos ese dilema con mi esposa si eras tú. Pero Fabi, gracias por confirmarme y no estaba tan loco. Después de todo, gracias por estar en esta transmisión. Entonces, con mayor razón, le pido a Dios que te fortalezca en estas jornadas de trabajo que de repente son muy, muy pesadas. Pero el Señor te bendiga a ti y a Cari y a los niños. Gracias. Un abrazo bien fuerte. Dios te bendiga, Fabi. Gracias por mencionarme, confirmarme lo que yo tenía ya por certeza, pero tú lo vienes a confirmar. Gracias a todos, de verdad. Estaré leyendo sus mensajes. Estoy agradecido con Dios por todos. Les bendigo. Terminamos esta transmisión. Nos vemos el próximo domingo. Tenemos transmisión desde la comunidad Mantonova en el templo. Hemos fallado muy horriblemente con las transmisiones en vivo, pero lo que estamos haciendo es grabar el audio y subir el audio. Ahora ya me permite, Facebook no me había permitido en algún tiempo, me lo bloqueó la capacidad de poder subir los audios o el video de audio ahí en el perfil de Facebook, pero ya lo pudimos subir este domingo. De todos modos se sube a YouTube, así es que donde lo quieras escuchar, en YouTube o en Facebook, ahí estará disponible completo. Normalmente procuro hacerlo tarde, noche ya del domingo, por algunas actividades que tenemos aquí, pero procuro subirlo inmediatamente. Ahorita vamos al día, no debo nada. Están todos los mensajes, tanto los del martes como los de el domingo, ya están en YouTube y están aquí en Facebook. Si tú quieres compartirlos, puedes hacerlo en la plataforma que sea más sencillo para ti.
Estoy por retomar una serie de enseñanzas que se llamaba, anteriormente se llamaba Carta para mis hijos. Eran enseñanzas breves, bueno, procuraba que fueran breves, pero de temas cotidianos, de temas que yo quisiera que mis hijos recordaran cuando ellos de pronto se sientan en alguna incertidumbre o en alguna confusión en su corazón. Son enseñanzas que quiero dejarles a mis hijos, pero no solamente a mis hijos de sangre, también a mis hijos espirituales. Eh, no uso mucho esta frase de hijos espirituales porque hay cosas que no concuerdo en el mal uso de lo de hijos espirituales. Pero haciendo referencia a las palabras de Pablo respecto a Timoteo, verdadero hijo en la fe, que dice Pablo, he procurado hacer esta serie de enseñanzas. Están en un canal de YouTube, pero ahora lo voy a retomar en una de las páginas de aquí tenemos en Facebook. Se llamará esta serie de enseñanzas Cartas para mis hijos. Las voy a compartir con ustedes, estarán disponibles para todos. No cobramos por eso, son enseñanzas de temas cotidianos, de temas de todos los días, de temas de la vida, no solamente con una respuesta bíblica, por supuesto, o con un enfoque bíblico, pero son temas básicos, muy fundamentales. Y preguntaba yo si tenían algún tema que quisieran que yo abordara en estas cartas para mis hijos. Háganmelo saber, preguntas que te harían tus hijos o preguntas que tú le harías a tus hijos o cosas que quisieras hablar con tus hijos que no puedes hablar abiertamente porque se podría generar un conflicto o no tienes palabras para hablarlas con ellos. Y entonces aprovechamos este foro de cartas para mis hijos para hablar con nuestros hijos espirituales, con aquellos hijos tuyos o los hijos míos, de cosas que son importantes de hablar. Así que ya tengo dos temas por ahí. Una persona me sugirió un tema, ya lo tengo, ya lo vamos a hablar. Espero hacer estas cartas para mis hijos por lo menos 2 veces por semana. No será, probablemente sea en vivo o no lo sé todavía, pero serán más breves, como cápsulas de 20, 25 minutos, 30 minutos de temas específicos y lo estaré platicando con ustedes. Ahí se van a quedar, ahí van a estar en las páginas y tú los podrás consultar cuando quieras. Si tienes algún tema de algo que quieras que hablemos o algo que quieras que expliquemos, con toda confianza, házmelo saber, mándame un mensaje, déjalo en los comentarios o en los primeros videos de cartas para mis hijos. Ahí puedes poner, pastor, me gustaría que hablara de esto, me gustaría que mencionara esto, temas simples de lo cotidiano o temas espirituales o temas que tienen que ver con las circunstancias de tu vida o de tu mundo, de tu sociedad, de tu país. Uno de los temas de los que vamos a hablar será, este, voy a hablar de política, en esos videos voy a hablar de lo que tienes que saber acerca de la política, porque le hemos cedido ese terreno al mundo y los cristianos no nos gusta hablar de política porque ofende. Voy a hablar de finanzas, voy a hablar de padres divorciados, padres separados, voy a hablar de la sexualidad en los adolescentes, en los jóvenes, voy a hablar temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad, voy a hablar de otras cosas como las adicciones y el peligro que son, voy a hablar de temas como quién es Satanás, cuál es su obra, de los ángeles, de los sueños, cosas que son, a veces no le damos mucha importancia, pero que es importante hablar de ellos. Así es que ahí estarán esos temas, estarán en los videos y si tienes algún tema o algún tema que sugerirme, con toda confianza, házmelo saber que estaremos abordando. Tengan una excelente noche, Dios les bendiga, nos estamos viendo en la próxima transmisión. El Señor sea con todos ustedes. Nos vemos. De corazón los bendigo. Hasta la próxima.